Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed, que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica. Preámbulo. El artículo 122.2 de la Constitución define al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno de los jueces, remitiendo en cuanto a su estatuto y régimen de incompatibilidades de sus miembros y a sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, a la Ley Orgánica. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, desarrolló en el título 2 del libro 2 dicha previsión constitucional. El marco de actuación en el que debe desarrollarse cualquier reforma del Consejo General del Poder Judicial no puede ser, por lo tanto, otro que el artículo 122 de la Constitución, de tal forma que en él se encuentran los parámetros que deben respetarse en el diseño de cualquier modelo de consejo. Actualmente, el Consejo General del Poder Judicial demanda una reforma en profundidad de su estructura y funcionamiento que permita poner fin a los problemas que a lo largo de los años se han puesto de manifiesto, así como dotarlo de una estructura más eficiente. Y atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial no se ven sustancialmente alteradas. Se prevé simplemente que las que tenga legalmente reconocidas sean acordes con la finalidad que justifica la existencia misma del Consejo General del Poder Judicial, a saber, sustraer al Gobierno la gestión de las diversas vicisitudes de la carrera de jueces y magistrados, de manera que no pueda condicionar su independencia por esta vía indirecta. El Consejo General del Poder Judicial debe, así, ejercer las atribuciones que le encomienda el artículo 122.2 de la Constitución: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario y aquellas otras que estén íntimamente ligadas a ese núcleo. En este campo, 3 novedades merecen especial atención. La primera es que toda la actividad internacional del Consejo habrá de ser coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ciertamente, las atribuciones constitucionales y legales del Consejo General del Poder Judicial pueden, en determinadas circunstancias, tener una proyección internacional, del mismo modo que no cabe ignorar la creciente importancia de la cooperación internacional en todos los ámbitos. Pero ello debe siempre realizarse dentro del marco del artículo 97 de la Constitución, que encomienda al Gobierno la dirección de la política exterior. Otra novedad que debe ser subrayada es la relativa a la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, que debe referirse, con carácter general, a la esfera puramente interna o doméstica. Excepcionalmente, se reconoce una potestad reglamentaria ad extra, en determinados aspectos accesorios de las actuaciones judiciales que se prevén en esta ley orgánica. La última novedad tiene que ver con la autonomía del Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional. En el ejercicio de su autonomía, el Consejo elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado. Al mismo tiempo, se recuerda la necesaria adecuación a lo previsto en la Ley General Presupuestaria en la elaboración y ejecución del presupuesto del Consejo, así como el sometimiento a los ordinarios controles. Vale la pena observar que, dentro de este nuevo marco que se configura, el Consejo sigue actuando autónomamente, porque elabora su propuesta de presupuesto y porque ejecuta su propio gasto, es decir, no está bajo la tutela de nadie en materia presupuestaria. Por lo demás, a fin de adaptarse a la nueva regulación, se establece que en el primer presupuesto del Consejo elaborado tras la entrada en vigor de la reforma se justifiquen ex novo todas las necesidades económicas de la institución. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial, en su condición de máximo órgano del Gobierno del Poder Judicial, se encuentra sometido a los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria aplicables a todos los poderes públicos en virtud de lo previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. Elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A la hora de abordar un aspecto crucial de la reforma como es el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, se ha diseñado un sistema de elección que, por un lado, garantice la máxima posibilidad de participación en el proceso de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, estén o no asociados, y que, por otro, atribuya al Congreso y al Senado,
como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos vocales. Este sistema de elección se articulará sobre tres premisas básicas. En primer lugar, la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con arreglo a exclusivos criterios de mérito y capacidad de los candidatos. En segundo término, la apertura de la posibilidad de ser designados como vocales a la totalidad de los miembros de la carrera judicial que cuenten con un número mínimo de avales de otros jueces y magistrados o de alguna asociación. Y, finalmente, la consideración en la designación de los vocales de origen judicial de la proporción real de jueces y magistrados asociados y no asociados. Finalmente, tomando en consideración la redacción del artículo 122.3 de la Constitución en la que se señala que los vocales de origen judicial deben ser elegidos, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, y partiendo de que esa es la voluntad de la Constitución, se prevé que los vocales designados puedan ser jueces y magistrados de todas las categorías. 3. Eliminación de situaciones de bloqueo en la constitución del Consejo General del Poder Judicial. La actual regulación del Consejo permite que la falta de renovación del órgano cuando finaliza su mandato dé lugar a la prórroga, a menudo durante mucho tiempo. Este fenómeno debe ser evitado en la medida de lo posible. Así, se establece que la prórroga del Consejo no sea posible, salvo en el supuesto muy excepcional de que ninguna de las cámaras cumpliese el mandato de designación, de tal forma que bastará la sola presencia de los vocales designados por una de las cámaras para que el nuevo Consejo pueda constituirse, ya que ese número se completará con los vocales que en su momento hubiesen sido designados por la Cámara que ahora incumple el mandato. Solo si ambas cámaras no proceden a designar a los vocales que les corresponde, el Consejo continuará actuando en funciones hasta el momento en el que una de ellas cumpla con el mandato legal. Siendo así, las cámaras pueden en todo momento evitar una situación manifiestamente inadecuada para el correcto funcionamiento de las instituciones como es esta. 4. Ejercicio a tiempo parcial del cargo de vocal. Se prevé que los vocales, con excepción de los que forman parte de la comisión permanente, ejerzan su cargo compaginándolo con la función jurisdiccional si son de origen judicial, o con su profesión si fueron elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia. Esta previsión proporciona indudables ventajas, como la de una mayor cercanía de los vocales a la realidad que han de gobernar. A ello se une que el nuevo diseño de la organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial permite que parte del trabajo desarrollado por este órgano, incluida la tramitación y preparación de los asuntos sobre los que deben adoptarse acuerdos, sea llevado a cabo por los funcionarios del cuerpo de letrados. Por ello, el desempeño del cargo de vocal con exclusividad se ha limitado únicamente a los miembros de la comisión permanente, lo que encuentra justificación en la nueva configuración de la misma. La norma prevé que corresponderán a la comisión permanente todas las atribuciones que no estén expresamente reservadas al Pleno o a alguna de las comisiones legalmente establecidas, ya que razones de agilidad y eficacia en su funcionamiento lo aconsejan. Ahora bien, para permitir una mayor pluralidad en la composición de la comisión permanente se prevé su renovación anual, estableciendo de este modo la posibilidad de que todos los vocales, con excepción de los que integren la comisión disciplinaria, puedan llegar a formar parte de la misma. La previsión de que la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ejerzan el cargo a tiempo parcial pretende contribuir a la buena administración y eficiencia económica de la institución, y, al tiempo, tal vez permita acceder al Consejo a personas, de dentro y fuera de la carrera judicial, que hasta ahora no habían mostrado interés por servir como vocales porque ello les habría obligado a interrumpir su actividad profesional. Reparto de competencias entre los órganos del Consejo General del Poder Judicial. En materia de organización y funcionamiento del Consejo, se prevé un nuevo reparto de competencias entre los órganos del mismo. De entrada, se suprime la comisión de calificación, cuyas funciones de preparación de los nombramientos discrecionales por el Pleno pasan a ser desempeñadas por la comisión permanente. En una lógica de selección por criterios meritocráticos, la presentación ante el Pleno de las cualidades de cada candidato puede perfectamente ser llevada a cabo por la comisión permanente, con arreglo a los mismos criterios que rigen en cualquier otra materia. Así, dejando por el momento al margen el régimen disciplinario, las atribuciones referidas al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial quedan, principalmente, en manos de la comisión permanente y el Pleno. La idea es que, en aras a la agilidad y la eficiencia, el Pleno conozca solo de aquellas cuestiones que suponen un margen importante de apreciación. Ahora bien, todas las decisiones auténticamente relevantes siguen en manos del Pleno,
nombrar a los presidentes y a los magistrados del Tribunal Supremo, aprobar los reglamentos del Consejo, aprobar el presupuesto, etc. No hay, en suma, un desapoderamiento del Pleno, ni un menoscabo del lugar central que ocupa en la arquitectura del Consejo General del Poder Judicial. Lo único que sucede es que deja de conocer en alzada, con carácter general, sobre los acuerdos de la Comisión Permanente. La estructura así diseñada dista de ser un esquema presidencialista, pues la adopción de los acuerdos que no son competencia del Pleno corresponde esencialmente a la Comisión Permanente, no al presidente. Dentro del conjunto de previsiones relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, conviene llamar la atención sobre otras novedades. Una es que el presidente del Tribunal Supremo se verá auxiliado y, en su caso, sustituido por la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo. La existencia de un vicepresidente es particularmente importante para el Tribunal Supremo, porque durante los últimos 30 años el Consejo ha absorbido casi por completo a los sucesivos presidentes, privando de facto a aquel de una presidencia unitaria. El vicepresidente debe gozar siempre de la confianza del presidente, pero sin que éste pueda imponer un determinado nombre. Para cohonestar esta doble exigencia, se contempla que el vicepresidente sea elegido por el Pleno del Consejo a partir de una propuesta del presidente. De igual forma, se incorpora como competencia del Pleno el conocimiento de las causas de cese del vicepresidente del Tribunal Supremo y se establece que podrá ser cesado por causa justificada con el voto favorable de 3/5 de los miembros del Pleno. La segunda novedad tiene que ver con la profesionalización del Consejo como administración llamada a gestionar las vicisitudes de la carrera de jueces y magistrados. Tratándose de una institución que debe renovarse íntegramente cada 5 años, lo que implica una cierta falta de continuidad institucional, se establece que, dentro del cuerpo de letrados del Consejo, un número determinado tenga carácter permanente, siendo seleccionados mediante concurso o oposición que garantice, en cualquier caso, los principios de mérito y capacidad, y que esté destinado a desarrollar labores técnico-jurídicas dentro del Consejo. En cuanto a las implicaciones económicas de esta medida, se prevé la amortización progresiva de las plazas de los actuales letrados. Por lo tanto, se introduce únicamente una medida de reorganización interna con la finalidad de incrementar la eficiencia del órgano, que en ningún caso supondrá incremento de coste. La última novedad concierne a uno de los mayores problemas que ha venido padeciendo el Consejo General del Poder Judicial, el bloqueo en la toma de decisiones. En la nueva regulación, salvo que la ley orgánica específicamente exija otra cosa, todas las decisiones se tomarán por mayoría simple. Transformación de la Comisión Disciplinaria. Una de las mayores innovaciones recogidas en este texto es la transformación de la Comisión Disciplinaria, de tal forma que el procedimiento disciplinario debe dejar de ser sustancialmente inquisitivo, no debe ser un mismo órgano quien decida la incoación del procedimiento, designe al instructor y finalmente sancione o no. Es verdad que la potestad disciplinaria es, por su propia naturaleza, un instrumento de gobierno, pero no por ello deja de ser una manifestación de la eius puniendi del Estado, cuyo ejercicio debe estar revestido de ciertas garantías fundamentales. Teniendo esto presente, y dentro del marco garantista actualmente existente, se establece que la incoación e instrucción del procedimiento y la formulación del pliego de cargos quede encomendada a una nueva figura, el promotor de la acción disciplinaria. Habrá de ser un miembro muy experimentado de la carrera judicial, que asuma la tarea de investigar las infracciones y sostener la acusación. Ello no solo supondrá una saludable introducción del principio acusatorio en el procedimiento disciplinario, sino que ayudará a profesionalizar y racionalizar la instrucción, hasta ahora encomendada caso por caso a magistrados que deben seguir desempeñando su actividad ordinaria. El promotor de la acción disciplinaria no es propiamente un órgano del Consejo General del Poder Judicial, sino un cargo subordinado al mismo. Su inactividad puede ser corregida por la Comisión Permanente, que, de oficio o a instancia de parte, puede ordenarle la incoación o la prosecución de un procedimiento disciplinario. En este esquema, la Comisión Disciplinaria es solo un tribunal, es decir, se limita a juzgar los procedimientos disciplinarios por infracciones graves y muy graves, así como a imponer las sanciones pertinentes. En algunos casos la Comisión Disciplinaria agota la vía administrativa, por lo que contra sus acuerdos no cabe la alzada ante el Pleno. No obstante, esta previsión no desnaturaliza la función que la Constitución atribuye al Consejo en materia disciplinaria, por dos razones. En primer lugar,
La composición de la comisión disciplinaria, que debería estar servida por las mismas personas a lo largo de los 5 años de cada consejo, para profesionalizar el órgano, refleja la proporción del Pleno. 3 de sus miembros deben ser vocales que hayan sido elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia y 4 vocales elegidos por el turno judicial. No se altera así el designio constitucional de que las infracciones disciplinarias de los jueces y magistrados sean juzgadas por un colegio con una presencia, minoritaria pero consistente, de juristas externos a la judicatura. En segundo lugar, la resolución de aquellos procedimientos en que el promotor de la acción disciplinaria proponga la imposición de la sanción de separación del servicio, por su extremada gravedad, corresponderá al Pleno. Al efecto de evitar posibles confusiones derivadas de la duplicación en la numeración de artículos con contenido distinto a lo largo del tiempo, así como para dar una nueva estructura sistemática a la regulación del Consejo General del Poder Judicial, inevitablemente más extensa que la anterior, se ha optado por introducir un nuevo libro 8 en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en lugar de modificar los artículos anteriormente dedicados a la materia. 7. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se modifica el artículo 32, con el objetivo de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional y dar cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo. Además, se modifica el artículo 57 para recoger un régimen de protección reforzada en el caso de expulsión de beneficiarios de protección internacional que gocen del régimen de residentes de larga duración. De esta manera, también se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se añaden un nuevo libro 8 y una nueva disposición final a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los términos siguientes: 1. Se añade un nuevo libro 8, denominado, del Consejo General del Poder Judicial, con el siguiente contenido: título y de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 558. 1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica. 2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la Villa de Madrid. Artículo 559. Los presidentes y demás órganos de gobierno de juzgados y tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial. Artículo 560. 1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: primera, proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Segunda, proponer el nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Tercera, proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Cuarta, ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Quinta, interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sexta, participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de jueces y magistrados. Séptima, resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. Octava, ejercer la alta inspección de tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los presidentes y salas de gobierno de los tribunales. Novena, impartir instrucciones a los órganos de gobierno de juzgados y tribunales en materias de la competencia de estos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos. Décima, cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las administraciones competentes,
establecerá reglamentariamente el modo en que habrán de elaborarse los libros electrónicos de sentencias, la recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. 11. Regular la estructura y funcionamiento de la escuela judicial, así como nombrar a su director y a sus profesores. 12. Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su director y al resto de su personal. 13. Nombrar al vicepresidente del Tribunal Supremo, al promotor de la acción disciplinaria y al jefe de la Inspección de Tribunales. 14. Nombrar al director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial. 15. Regular y convocar el concurso oposición de ingreso en el cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial. 16. Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias: a. Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. b. Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública. c. Órganos de gobierno de juzgados y tribunales. d. Publicidad de las actuaciones judiciales. e. Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales. f. Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública. g. Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede. h. Especialización de órganos judiciales. I. Reparto de asuntos y ponencias. j. Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales. k. Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional. L. Establecimiento de las bases y estándares de compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia. M. Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el Estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal. En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo. 17. Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente ley orgánica. 18. Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio. 19. Colaborar con la autoridad de control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá las competencias propias de aquella, únicamente respecto a la actuación de jueces y magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales. 20. Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia. 21. Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional. La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al juez o magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial. 22. Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. 23. Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. 24. Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Los proyectos de reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y de las corporaciones profesionales o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las comunidades autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del reglamento o sea necesario coordinar estas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto. En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de género. El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto y especialmente en los supuestos contemplados en las letras D y F, a J, del apartado 1.16. De este artículo.
3. A los efectos de lo previsto en la letra L, del apartado 1.16. De este artículo, el Consejo General del Poder Judicial someterá a la aprobación del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica la definición y validación funcional de los programas y aplicaciones informáticos, estableciendo a nivel estatal los modelos de resoluciones, procedimientos e hitos clave de la gestión procesal. En todo caso, la implementación técnica de todas estas medidas en los programas y aplicaciones informáticas corresponderá al Ministerio de Justicia y demás administraciones con competencias sobre los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia. 4. Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas en este artículo el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas que comporten un incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto. Artículo 561. 1. Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias. Primera, modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Segunda, determinación y modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su capitalidad. Tercera, fijación y modificación de la plantilla orgánica de jueces y magistrados, secretarios judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia. 4. Estatuto orgánico de jueces y magistrados. 5. Estatuto orgánico de los secretarios judiciales y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. 6. Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales. 7. Normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales. 8. Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario. 9. Cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas estimen oportuna. 2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable de 30 días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de 15 días. Excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder una prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. 3. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley. Artículo 562. Todas las actividades internacionales del Consejo General del Poder Judicial se llevarán a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con las directrices en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por este, sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta el Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Artículo 563. 1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales anualmente una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. 2. En dicha memoria se incluirá también un capítulo sobre el impacto de género en el ámbito judicial. 3. Las Cortes Generales, de acuerdo con los reglamentos de las cámaras, podrán debatir el contenido de la memoria y solicitar la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo, a fin de responder a las preguntas que se le formulen acerca de la referida memoria. Artículo 564. Fuera del supuesto previsto en el artículo anterior, sobre el presidente del Tribunal Supremo y los vocales del Consejo General del Poder Judicial no recaerá deber alguno de comparecer ante las cámaras por razón de sus funciones. Artículo 565. 1. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto. 2. La elaboración y ejecución del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial se sujetará, en todo caso, a la legislación presupuestaria general. 3. El control interno del gasto del Consejo General del Poder Judicial se llevará a cabo por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial, y el control externo por el Tribunal de Cuentas. 4. El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. Título 2 de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo y designación y sustitución de los vocales. Artículo 566.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia. Artículo 567. 1. Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica. 2. Cada una de las cámaras elegirá, por mayoría de 3/5 de sus miembros, a 10 vocales, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y 6 correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el capítulo 2 del presente título. 3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de 15 años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien, deseando presentar su candidatura para ser designado vocal, ocupare cargo incompatible con aquel según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido. 4. Las cámaras designarán, asimismo, 3 suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución. 5. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo Saliente. Artículo 568. 1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. 2. A tal efecto, y a fin de que las cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, 4 meses antes de la expiración del mencionado plazo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá, a. La remisión a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del registro de asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo. b. La apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales correspondientes al turno judicial. El presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización. Artículo 569. 1. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey y celebrarán a continuación su sesión constitutiva. 2. La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrán lugar dentro de los 5 días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto previsto en el artículo 570.2 de esta Ley Orgánica. Artículo 570. 1. Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial no hubiere alguna de las cámaras procedido aún a la elección de los vocales cuya designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los 10 vocales designados por la otra Cámara y con los vocales del Consejo Saliente que hubieren sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones. 2. Si ninguna de las 2 cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo Saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. 3. El nombramiento de vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente para su designación no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración de su cargo más allá de los 5 años de mandato del Consejo General del Poder Judicial para el que hubieren sido designados, salvo lo previsto en el apartado anterior. 4. Una vez que se produzca la designación de los vocales por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, deberá procederse a la sustitución de los vocales salientes que formasen parte de alguna de las comisiones legalmente previstas. Los nuevos vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que hayan sido designados los vocales salientes, y formarán parte de la comisión respectiva por el tiempo que resta hasta la renovación de la misma. 5. La mera circunstancia de que la designación de vocales se produzca una vez constituido el nuevo Consejo no servirá de justificación para revisar los acuerdos que se hubieren adoptado hasta ese momento. Artículo 571. 1. El cese anticipado de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución,
procediendo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal conforme al orden establecido en el artículo 567.4 de la presente Ley Orgánica. 2. El nuevo vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo 2. Procedimiento de designación de vocales de origen judicial. Artículo 572. La designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al turno judicial se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Artículo 573. 1. Cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido vocal por el turno judicial, salvo que se halle en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en esta ley, se lo impidan. 2. El juez o magistrado que, deseando presentar su candidatura para ser designado vocal, ocupare cargo incompatible se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido. Artículo 574. 1. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura del plazo de presentación de candidaturas. 2. Cada uno de los jueces o magistrados o asociaciones judiciales a los que se refiere el apartado anterior podrá avalar hasta un máximo de 12 candidatos. Artículo 575. 1. El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ordene la apertura de dicho plazo. 2. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura para ser designado vocal por el turno de origen judicial, dirigirá escrito al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el que ponga de manifiesto su intención de ser designado vocal. El mencionado escrito deberá ir acompañado de una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial, así como de los 25 avales o el aval de la asociación judicial exigidos legalmente para su presentación como candidato. Artículo 576. 1. Corresponde a la Junta Electoral resolver cuantas cuestiones se planteen en el proceso de presentación de candidaturas a vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial y proceder a la proclamación de candidaturas. 2. La Junta Electoral estará integrada por el presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo, quien la presidirá, y por 2 vocales, el magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo, actuando como secretario, con voz pero sin voto, el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. 3. La Junta Electoral se constituirá dentro de los 3 días siguientes al inicio del procedimiento de designación de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial y se disolverá una vez concluido definitivamente el procedimiento de presentación de candidaturas, incluida la resolución de los recursos contencioso-administrativos si los hubiere. 4. La Junta Electoral será convocada por su presidente cuando lo considere necesario. Para que la reunión se pueda celebrar, será precisa la asistencia de todos sus miembros o de sus sustitutos. 5. En caso de ausencia del presidente, asumirá sus funciones el siguiente presidente de sala del Tribunal Supremo en orden de antigüedad. Asimismo, el magistrado más antiguo y el más moderno serán, en su caso, sustituidos por los siguientes magistrados del Tribunal Supremo más antiguo y moderno del escalafón, respectivamente. En caso de ausencia del secretario, será sustituido por el secretario del Tribunal Supremo de mayor antigüedad. 6. Los acuerdos de la Junta Electoral se tomarán por mayoría simple. 7. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral procederá a publicar, dentro de los 2 días siguientes, la lista de candidatos que reúnan los requisitos legalmente exigidos. 8. La lista será expuesta públicamente en la intranet del Consejo General del Poder Judicial, pudiendo ser impugnadas las candidaturas presentadas dentro de los 3 días siguientes a su publicación. 9. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral resolverá dentro de los 3 días siguientes las impugnaciones que se hubieren formulado, procediendo de inmediato a la publicación del acuerdo de proclamación de candidaturas. Artículo 577. 1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 días desde la publicación del acuerdo. 2. El conocimiento del recurso contencioso administrativo corresponderá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que deberá resolver en el plazo de 3 días desde su interposición.
Artículo 578. 1. Transcurridos, en su caso, los plazos señalados en el artículo anterior, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remitirá las candidaturas definitivamente admitidas a los presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas cámaras procedan a la designación de los vocales del turno judicial conforme a lo previsto en el artículo 567 de la presente Ley Orgánica. 2. En la designación de los vocales del turno judicial, las cámaras tomarán en consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de jueces y magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales. 3. La designación de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: 3 magistrados del Tribunal Supremo, 3 magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no existieren candidatos a vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente por el orden establecido en este precepto. Capítulo 3. Estatuto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 579. 1. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, salvo los que integren la comisión permanente, permanecerán en servicio activo si pertenecen a la carrera judicial o a algún cuerpo de funcionarios, y seguirán desempeñando su actividad profesional si son abogados, procuradores de los tribunales o ejercen cualquier otra profesión liberal. 2. Los vocales que integren la comisión permanente, durante el tiempo que formen parte de la misma, desempeñarán su cargo con carácter exclusivo y pasarán, en su caso, a la situación administrativa de servicios especiales en su cuerpo de origen. 3. No podrá compatibilizarse el cargo de vocal con dedicación exclusiva con el desempeño simultáneo de otras responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial. En caso de concurrencia y mientras se ostente el cargo de vocal con dedicación exclusiva, estas responsabilidades serán asumidas por quien deba sustituir al interesado según la legislación vigente. 4. Los vocales tendrán la obligación de asistir, salvo causa justificada, a todas las sesiones del Pleno y de la comisión de la que formen parte. Artículo 580. 1. El ejercicio de la función de vocal del Consejo General del Poder Judicial será incompatible con cualquier otro cargo público, electivo o no electivo, con la sola excepción en su caso del servicio en el cuerpo a que pertenezcan. 2. Regirán para los vocales del Consejo General del Poder Judicial las causas de abstención y recusación legalmente establecidas para las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado. En todo caso, deberán abstenerse de conocer aquellos asuntos en los que pueda existir un interés directo o indirecto, o cuando su intervención en los mismos pudiera afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como vocal. 3. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán invocar o hacer uso de su condición de tales en el ejercicio de su profesión. 4. Se considerará un incumplimiento muy grave de los deberes inherentes al cargo de vocal el quebrantamiento de la prohibición impuesta en el apartado anterior, así como la utilización de su condición de tal para cualesquiera fines, públicos o privados, ajenos al adecuado ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Si una situación de este tipo se produjere, el Pleno por mayoría de 3/5 podrá destituir al vocal infractor. Artículo 581. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato imperativo. Artículo 582. 1. Los vocales solo cesarán en sus cargos por el transcurso de los 5 años para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial mediante mayoría de 3/5. 2. Los vocales de origen judicial también cesarán cuando dejen de estar en servicio activo en la carrera judicial, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2 de esta ley orgánica, así como cuando por jubilación u otra causa prevista en esta ley orgánica dejen de pertenecer a la carrera judicial. Artículo 583. La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exigirá por los trámites establecidos para los magistrados del Tribunal Supremo. Artículo 584. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo o a magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier cargo de la carrera judicial de libre designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos.
Título 3 del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Vicepresidente del Tribunal Supremo y del Gabinete de Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo y del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Vicepresidente del Tribunal Supremo. Artículo 585. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición. Artículo 586. 1. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. 2. En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será presidida por el vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada vocal pueda proponer más de un nombre. 3. La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre 3 y 7 días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno, y, si en una primera votación ninguno de los candidatos resultare elegido, se procederá inmediatamente a una segunda votación exclusivamente entre los dos candidatos más votados en aquella, resultando elegido quien obtenga mayor número de votos. 4. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el presidente del Gobierno. 5. El presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho alto tribunal. Artículo 587. 1. La duración del mandato del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido. 2. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato. Artículo 588. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cesará por las siguientes causas: primera, por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido. Segunda, por renuncia. Tercera, por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por 3/5 de sus miembros. 2. Las causas segunda y tercera de este artículo se comunicarán al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia. En tales casos se procederá a nuevo nombramiento de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 589. 1. En el primer pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial posterior a la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se deberá elegir al vicepresidente del Tribunal Supremo. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente. Para figurar en la propuesta será preciso tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser presidente de sala del mismo. 3. La propuesta realizada por el presidente del Tribunal Supremo deberá comunicarse a los vocales al menos con 7 días de antelación, y se hará pública. 4. De no alcanzarse mayoría absoluta en la votación, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial deberá efectuar una nueva propuesta de vicepresidente. 5. El vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por causa justificada, con el voto favorable de 3/5 de los miembros del Pleno. Artículo 590. El vicepresidente ejercerá, en funciones, el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y hasta el nombramiento de un nuevo presidente. Artículo 591. 1. El vicepresidente prestará al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. A estos efectos, le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ejercer, por delegación del presidente, la superior dirección del gabinete técnico de este alto tribunal, así como todas aquellas funciones que el presidente le delegue expresamente mediando causa justificada. Artículo 592.
El vicepresidente del Tribunal Supremo será miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho tribunal y le corresponderá proponer a ésta y al presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno. Artículo 593. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, si procediere de la carrera judicial, quedará en la situación administrativa de servicios especiales. De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será, en su caso, la que corresponda a su cuerpo de procedencia. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo, que permanecerá en la situación administrativa de servicio activo, ocupará el cargo durante 5 años, salvo en el supuesto previsto en el artículo 589.5 de esta ley orgánica. 3. La responsabilidad civil y penal del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del vicepresidente se exigirá por los trámites establecidos para los magistrados de dicho alto tribunal. Capítulo 2 del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 594. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estará asistido por un director de gabinete de la Presidencia, nombrado y cesado libremente por él. 2. Solo podrán desempeñar el cargo de director de gabinete de la Presidencia un magistrado del Tribunal Supremo o aquellos miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia que reúnan los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. 3. El director del gabinete de la Presidencia auxiliará al presidente en sus funciones, ejercerá aquellas otras que le encomiende el presidente y dirigirá los servicios de Secretaría de Presidencia, tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial. 4. Mientras desempeñe el cargo, el director del gabinete de la Presidencia tendrá, a efectos representativos, la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. 5. El reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará la estructura y funcionamiento del gabinete de la Presidencia. Título 4 de los órganos del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 595. 1. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en pleno o a través de las comisiones previstas en esta ley orgánica. 2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes comisiones: permanente, disciplinaria, de asuntos económicos y de igualdad. Artículo 596. El vicepresidente del Tribunal Supremo no ejercerá en el Consejo General del Poder Judicial otras funciones que las previstas expresamente en esta ley. Capítulo y la presidencia. Artículo 597. La presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es una función inherente al cargo de presidente del Tribunal Supremo. Artículo 598. Corresponde a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, primera, ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial. Segunda, convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad. Tercera, fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. Cuarta, proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de estos. Quinta, proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto. Sexta, autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente. Séptima, ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Octava, dirigir la comunicación institucional. Novena, realizar la propuesta del magistrado, de la Sala Segunda o Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como del magistrado de dichas salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Décima, nombrar y cesar al director del Gabinete de la Presidencia y al director de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del presidente. Décimo primera, proponer al Pleno el nombramiento del vicepresidente del Tribunal Supremo, del secretario general y del vicesecretario general, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese. Décimo segunda, podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido. Décimo tercera, las demás previstas en la presente ley orgánica. Capítulo 2. El Pleno. Artículo 599.
1. El Pleno conocerá exclusivamente de las siguientes materias: primera, la propuesta de nombramiento, por mayoría de 3/5, de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Segunda, la propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta ley orgánica, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado. Tercera, el nombramiento, en los términos previstos por esta ley orgánica, del vicepresidente del Tribunal Supremo, del secretario general y del vicesecretario general del Consejo General del Poder Judicial. Cuarta, todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. Quinta, la interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. Sexta, la designación de los vocales componentes de las diferentes comisiones. Séptima, el ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta ley. Octava, la aprobación del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución. Novena, la aprobación de la memoria anual. Décima, la resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial. 11ª, la resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la comisión disciplinaria. 12ª, la aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las cámaras legislativas. Artículo 600. 1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, a convocatoria del presidente, una vez al mes. 2. Deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren 5 vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas en el artículo anterior. De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria si así fuese necesario para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas al Pleno. 3. En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida constitución del Pleno, al menos la presencia de 12 de sus miembros. 4. En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de 10 vocales y el presidente. Capítulo 3. La Comisión Permanente. Artículo 601. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales integrantes de la Comisión Permanente. 2. La Comisión Permanente estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros 5 vocales, 3 de los nombrados por el turno judicial y 2 de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria, se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente. 3. El Consejo General del Poder Judicial determinará, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, los casos y la forma en que, por razones de transitoria imposibilidad o ausencia justificada a las sesiones de la Comisión Permanente, deba procederse a la sustitución de los vocales titulares por otros vocales, a fin de garantizar la correcta composición y el adecuado funcionamiento de dicha comisión. Artículo 602. 1. A la Comisión Permanente compete el ejercicio de todas las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial que no estén expresamente reservadas a la Presidencia, al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos por la presente ley orgánica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial podrá atribuir competencias a los jefes de los servicios para supuestos que, sin estar reservados al Pleno, no supongan ejercicio de potestades discrecionales. En este caso, cabrá recurso de alzada ante la Comisión Permanente contra las resoluciones de los jefes de los servicios. 3. En todo caso, la Comisión Permanente preparará las sesiones del Pleno y velará por la exacta ejecución de sus acuerdos. Capítulo 4. La Comisión Disciplinaria y el promotor de la acción disciplinaria. Artículo 603. 1. El Pleno elegirá a los vocales integrantes de la Comisión Disciplinaria, cuyo mandato, salvo las sustituciones que procedan, será de 5 años. 2. La Comisión Disciplinaria estará compuesta por 7 vocales, 4 del turno judicial y 3 del turno de juristas de reconocida competencia. 3. La Comisión Disciplinaria deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad.
4. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de sus componentes, la comisión permanente procederá a su sustitución por otro vocal de idéntica procedencia. Artículo 604. 1. A la comisión disciplinaria compete resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a jueces y magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio. 2. Los acuerdos sancionadores de la comisión disciplinaria a los que se refiere el número anterior serán requerables, en el plazo de un mes, en alzada ante el Pleno. 3. La comisión disciplinaria conocerá igualmente de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los tribunales. Artículo 605. La recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la comisión disciplinaria corresponden al promotor de la acción disciplinaria. Artículo 606. 1. El promotor de la acción disciplinaria será nombrado por el Pleno y su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. 2. Vacante la plaza, el Consejo General del Poder Judicial hará una convocatoria para su provisión entre magistrados del Tribunal Supremo y magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial. 3. En primera votación será elegido quien obtenga la mayoría absoluta, y, si nadie la obtuviere, se procederá a una segunda votación resultando elegido aquel que lograre mayor número de votos. 4. El promotor de la acción disciplinaria permanecerá en servicios especiales en la carrera judicial y ejercerá exclusivamente las funciones inherentes a su cargo. 5. El promotor de la acción disciplinaria solo podrá ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta. 6. Cuando por circunstancias excepcionales, físicas o legales, el promotor de la acción disciplinaria se viese imposibilitado transitoriamente para ejercer sus funciones, la comisión permanente proveerá, únicamente por el tiempo que dure dicha imposibilidad, a su sustitución nombrando a un magistrado que reúna los mismos requisitos exigidos al promotor para su designación. 7. Mientras desempeñe el cargo, el promotor de la acción disciplinaria tendrá, en todo caso, la consideración honorífica de magistrado del Tribunal Supremo. Artículo 607. 1. El promotor de la acción disciplinaria estará asistido por el número de letrados del Consejo General del Poder Judicial que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del mismo. 2. Los letrados del Consejo General del Poder Judicial bajo las órdenes del promotor de la acción disciplinaria no podrán ejercer ninguna otra función y solo estarán sometidos a la Secretaría General en cuestiones estrictamente atinentes a su relación de servicio. 3. Corresponde al promotor de la acción disciplinaria la instrucción de los expedientes disciplinarios. Excepcionalmente, el promotor podrá delegar de forma expresa y motivada la realización de determinados actos de instrucción de un expediente disciplinario en alguno de los letrados del Consejo que le asisten y que pertenezcan a la carrera judicial. 4. Los jueces y magistrados están obligados a colaborar con el promotor de la acción disciplinaria. El promotor podrá requerir la presencia del juez o magistrado expedientado, por conducto del presidente del correspondiente tribunal, quien deberá emitir informe en el que se acredite la cobertura del servicio, a fin de que el Consejo General del Poder Judicial pueda otorgar al juez o magistrado comisión de servicios para realizar el desplazamiento requerido. Artículo 608. 1. Frente a la decisión del promotor de la acción disciplinaria de no iniciar expediente disciplinario o de archivar uno ya iniciado se podrá interponer recurso ante la comisión permanente. 2. Si la comisión permanente estimare el recurso, se iniciará o continuará el expediente disciplinario de que se trate. 3. La comisión permanente también podrá, de oficio, ordenar al promotor de la acción disciplinaria la iniciación o continuación de un expediente disciplinario. Capítulo V. La Comisión de Asuntos Económicos. Artículo 609. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y, de entre ellos, designará a su presidente. 2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por 5 vocales. 3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia, al menos, de 3 de sus componentes. 4. Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos la realización de estudios y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno del Consejo, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del Consejo General del Poder Judicial en materia económica.
5. Asimismo, la Comisión Permanente podrá delegar en la Comisión de Asuntos Económicos la elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación corresponderá, en todo caso, a la Comisión Permanente antes de su elevación al Pleno. Capítulo B. La Comisión de Igualdad. Artículo 610. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad. 2. La Comisión de Igualdad estará integrada por 3 vocales, y será presidida por la vocal con mayor antigüedad en el ejercicio de su profesión jurídica. 3. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro vocal del Consejo General del Poder Judicial, preferentemente del mismo sexo, que será designado por la Comisión Permanente. 4. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial. 5. Asimismo corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos. Título V. De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 611. 1. El Consejo General del Poder Judicial dispondrá de los órganos técnicos que sean necesarios para el correcto ejercicio de sus atribuciones, con el cometido de tramitar y preparar los asuntos de que hayan de conocer el Pleno y las comisiones. 2. En lo no previsto en la presente Ley Orgánica, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará el número de órganos técnicos, así como la estructura, funciones y forma de nombramiento de sus integrantes. 3. La composición y, en su caso, el número de integrantes de los distintos órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial se determinará en el Reglamento de Personal del Consejo General del Poder Judicial. 4. En particular, serán órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación. 5. El interventor al servicio del Consejo General del Poder Judicial quedará adscrito a la Comisión Permanente. 6. En ningún caso se podrán crear órganos técnicos con funciones ajenas a las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo 2. Los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, en particular sección primera la Secretaría General. Artículo 612. 1. En el Consejo General del Poder Judicial habrá una Secretaría General dirigida por el Secretario General, nombrado entre magistrados con al menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial u otros juristas de reconocida competencia también con no menos de 15 años de ejercicio de su profesión. 2. El Secretario General será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente, y cesado libremente por el Presidente. 3. Corresponden al Secretario General las siguientes funciones: primera, la dirección y coordinación de todos los órganos técnicos y del personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial, salvo en relación con el Gabinete de la Presidencia. Segunda, velar por la correcta preparación, ejecución y liquidación del presupuesto, dando cuenta de todo ello al Presidente y al Pleno para su aprobación por este último. Tercera, la gestión, tramitación y documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial. Cuarta, las demás funciones que le atribuya el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. 4. El Secretario General asistirá a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente con voz y sin voto. Asimismo, podrá asistir, con voz y sin voto, a las demás comisiones previstas legalmente. Artículo 613. 1. El Secretario General será auxiliado y, en su caso, sustituido por el Vicesecretario General. 2. El Vicesecretario General será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente, entre miembros del cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial que tuvieren un mínimo de 5 años de servicios efectivos en el Consejo, y cesado libremente por el Presidente. Artículo 614. En la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial existirá un servicio central en el que se integrará la gerencia,
así como los distintos departamentos que presten servicios comunes a los órganos del Consejo General del Poder Judicial. Sección segunda. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 615. 1. El Servicio de Inspección llevará a cabo, bajo la dependencia de la Comisión Permanente, las funciones de comprobación y control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia a las que se refiere el apartado 1.8 del artículo 560, de la presente Ley Orgánica, mediante la realización de las actuaciones y visitas que sean acordadas por el Consejo, todo ello sin perjuicio de la competencia de los órganos de gobierno de los tribunales y en coordinación con estos. 2. No obstante, la inspección del Tribunal Supremo será efectuada por el presidente de dicho tribunal o, en caso de delegación de éste, por el vicepresidente del mismo. 3. El jefe del servicio de inspección será nombrado y separado en la misma forma que el promotor de la acción disciplinaria. El elegido permanecerá en situación de servicios especiales y tendrá la consideración, durante el tiempo que permanezca en el cargo, de magistrado de sala del Tribunal Supremo. 4. Integrarán, además, el servicio de inspección el número de magistrados y secretarios judiciales que determine el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. 5. Los magistrados o secretarios judiciales que presten sus servicios en el servicio de inspección quedarán en situación de servicios especiales. Sección tercera. El Gabinete Técnico. Artículo 616. 1. El Gabinete Técnico es el órgano encargado del asesoramiento y asistencia técnico-jurídica a los órganos del Consejo General del Poder Judicial, así como del desarrollo de la actividad administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 2. Integrarán el Gabinete Técnico un director de gabinete y el número de letrados que determine el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, así como el personal que resulte necesario para el correcto desarrollo de sus funciones. 3. Para poder ser nombrado director del Gabinete Técnico deberá acreditarse el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos 15 años. Sección cuarta. La Escuela Judicial. Artículo 617. 1. Corresponde a la Escuela Judicial desarrollar y ejecutar las competencias en materia de selección y formación de los jueces y magistrados, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica y en el reglamento de la Escuela Judicial. 2. El nombramiento del director de la Escuela Judicial recaerá en un magistrado con al menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial. Artículo 618. 1. Los profesores de la Escuela Judicial serán seleccionados por la Comisión Permanente mediante concurso de méritos. 2. Su nombramiento se hará por un periodo inicial de 2 años, pudiendo luego ser renovado anualmente, sin que en ningún caso pueda extenderse más allá de un total de 10 años. 3. Quedarán en situación de servicios especiales en la carrera judicial o, en su caso, en el cuerpo de funcionarios de procedencia. 4. También podrán prestarse servicios en la Escuela Judicial en régimen de contratación laboral de duración determinada. Sección quinta. El Centro de Documentación Judicial. Artículo 619. 1. El Centro de Documentación Judicial es un órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones son la selección, la ordenación, el tratamiento, la difusión y la publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. 2. Corresponde al Centro de Documentación Judicial colaborar en la implantación de las decisiones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en materia de armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los juzgados y tribunales. 3. Solo podrá ser nombrado director del Centro de Documentación Judicial quien acredite el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos 15 años. Sección sexta. La Oficina de Comunicación. Artículo 620. 1. Corresponden a la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial las funciones de comunicación institucional. 2. La Oficina de Comunicación depende directamente del presidente, que nombrará y cesará libremente a su director. 3. El cargo de director de la Oficina de Comunicación deberá recaer en un profesional con experiencia acreditada en comunicación pública. Capítulo 3. El personal del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 621. 1. En el Consejo General del Poder Judicial existirá un cuerpo de letrados. El ingreso en el mismo se realizará mediante un proceso selectivo en el que se garanticen los principios de mérito y capacidad. 2. La plantilla del cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial estará integrada por letrados de carácter permanente y letrados de carácter temporal. El número de plazas de la plantilla de letrados,
tanto las de carácter permanente como las de carácter temporal, se determinará reglamentariamente por el Pleno del Consejo. 3. Los letrados de carácter permanente, que deberán estar en posesión del título de licenciado en Derecho o del título de grado en Derecho equivalente, ingresarán mediante concurso o oposición que se adecuará a los criterios que sean aprobados por el Pleno y publicados en el Boletín Oficial del Estado. 4. Los letrados de carácter temporal, que deberán ser miembros de la carrera judicial o fiscal, pertenecer al cuerpo de secretarios judiciales o ser funcionarios de carrera de un cuerpo incluido en el subgrupo A1 de las distintas administraciones públicas, ingresarán mediante concurso de méritos y serán nombrados por un periodo inicial de 2 años, pudiendo luego ser renovados anualmente, sin que en ningún caso pueda extenderse más allá de un total de 10 años de prestación de servicios. 5. Quienes se hallen en servicio activo en el cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial por ocupar una de las plazas del cuerpo de letrado que tenga carácter permanente, quedarán en situación de excedencia voluntaria en cualquier otro cuerpo o carrera a que pertenezcan. Los demás letrados al servicio del Consejo General del Poder Judicial serán declarados en servicios especiales en su administración de origen. Artículo 622. 1. Las personas que desempeñen el cargo de vicesecretario general, jefe del servicio de inspección, director del gabinete técnico, director de la escuela judicial, director del centro de documentación judicial y director de la oficina de comunicación ostentarán la denominación de letrados mayores. 2. El acceso a estos puestos, en cuanto jefaturas de servicio, se producirá con ocasión de vacante en aquellos. 3. Estas jefaturas de servicio deberán ser objeto de renovación cada 5 años, correspondiendo al Pleno la designación de quienes vayan a ocupar dichos puestos, salvo en el caso del director de la Oficina de Comunicación cuya designación corresponde al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 623. Los letrados del Consejo General del Poder Judicial podrán desempeñar sus funciones en los distintos órganos del Consejo de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 624. En los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial también podrán prestar servicios miembros de las carreras judicial y fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y del Cuerpo de Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia, así como funcionarios de las administraciones públicas, en el número que fijen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Artículo 625. 1. La provisión de los puestos de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, salvo las excepciones previstas en esta ley orgánica o, en su caso, en los reglamentos de desarrollo de la misma, se realizará mediante concurso de méritos. 2. Aquellos que hayan obtenido puestos de nivel superior previo concurso de méritos, serán nombrados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por un periodo de 2 años, prorrogable por periodos anuales con un máximo de prestación de servicios de 10 años y serán declarados, en su caso, en situación de servicios especiales en su administración de origen. 3. Cuando se trate de la prestación de servicios en los restantes puestos de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, los funcionarios que los desempeñen se considerarán en servicio activo en sus cuerpos de origen. 4. Durante el tiempo que permanezcan ocupando un puesto de trabajo en el Consejo General del Poder Judicial, estarán sometidos al reglamento de personal del Consejo. Artículo 626. 1. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial podrá prever que determinados puestos de trabajo de carácter técnico, por requerir una preparación específica y distinta de la jurídica, sean provistos mediante concurso de méritos entre funcionarios de aquellos cuerpos que en cada caso establezca el citado reglamento. 2. En cualquier caso, los puestos de nivel superior en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial solo podrán ser ocupados por quienes ostenten la titulación requerida para pertenecer a un cuerpo incluido en el subgrupo A1 de las distintas administraciones públicas. Artículo 627. 1. Todos los funcionarios que presten servicio en el Consejo General del Poder Judicial se regirán por el reglamento de personal del mismo y, en lo no previsto en él, por la legislación general de la función pública estatal. 2. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobará la relación de puestos de trabajo por la que se ordena dicho personal. 3. El resto del personal no funcionario que preste servicio en el Consejo General del Poder Judicial se regirá por su respectivo reglamento de personal y, en lo no previsto en él, por la regulación de ámbito estatal que le resulte aplicable.
Capítulo 4 de las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 628. 1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial que desempeñen su cargo con carácter exclusivo percibirán la retribución que se fije como única y exclusiva en atención a la importancia de su función en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial que no desempeñen su cargo con carácter exclusivo percibirán las dietas por asistencia al Pleno o a las comisiones que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin tener derecho a ninguna otra clase de remuneración por el cargo de vocal, salvo las indemnizaciones que por razones de servicio les puedan corresponder. 3. La retribución máxima que podrán percibir los vocales del Consejo que compatibilicen dicho cargo con la prestación de servicios en la Administración del Estado o de cualquier otra administración o institución públicas por razón de su asistencia a las comisiones y al Pleno, no podrá exceder, sumada a la que perciban por su puesto de trabajo, de la que corresponda a un vocal que desempeñe su cargo con dedicación exclusiva. Título B del régimen de los actos del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 629. Las deliberaciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas. Artículo 630. 1. Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes, salvo cuando esta ley orgánica disponga otra cosa. Quien presida tendrá voto de calidad en caso de empate. 2. Los vocales tienen el deber inexcusable de asistir, participar y emitir voto válido sobre todas las cuestiones a decidir por el Pleno y las comisiones. Solo podrán abstenerse en los supuestos en que concurra causa legal para ello. Asimismo, únicamente podrán emitir voto en blanco cuando la naturaleza del acuerdo lo permita y en ningún caso podrán hacerlo en materia disciplinaria y en las decisiones sobre recursos. 3. La votación será siempre nominal y no tendrá carácter secreto, recogiéndose su resultado en el acta. Los vocales tienen derecho a conocer las actas. 4. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones podrán los vocales solicitar a la Comisión Permanente la entrega de documentación sobre actividades específicas del Consejo. Dicha comisión acordará la extensión y límites de la documentación que deba entregarse en atención a la naturaleza de la petición. Artículo 631. 1. El vocal que disintiere de la mayoría, si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, siempre que lo anuncie una vez finalizada la votación y lo presente dentro de los 2 días siguientes a aquel en que se tomó el acuerdo. 2. Cuando el Pleno haga uso de sus facultades de informe, se incorporarán al texto del acuerdo adoptado los votos particulares razonados, que se unirán a la documentación que se remita al órgano destinatario. Artículo 632. 1. Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial siempre serán motivados. 2. En los plenos que decidan las propuestas de nombramiento se dejará constancia de la motivación del acuerdo, con expresión de las circunstancias de mérito y capacidad que justifican la elección de uno de los aspirantes con preferencia sobre los demás. 3. La motivación podrá hacerse por remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión Permanente. Artículo 633. Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial serán documentados por el Secretario General y suscritos por quien los haya presidido. Artículo 634. 1. Adoptarán la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia, los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial sobre el nombramiento de presidentes y magistrados. 2. Los nombramientos de jueces se efectuarán por el Consejo General del Poder Judicial mediante orden. 3. Todos ellos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Artículo 635. 1. Los reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 2. Los restantes acuerdos, debidamente documentados e incorporados los votos particulares, si los hubiere, serán comunicados a las personas y órganos que deban cumplirlos o conocerlos. Artículo 636. 1. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación previsto en esta ley orgánica. 2. No obstante, cuando se interponga recurso contra los mismos, la autoridad competente para resolverlo podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución, cuando la misma pudiere causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando esté así establecido por la ley. Artículo 637.
Corresponderá al Consejo General del Poder Judicial la ejecución de sus propios actos, que llevarán a cabo los órganos técnicos a su servicio con la colaboración, si fuere necesaria, de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. Artículo 638. 1. Los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión serán impugnables en alzada ante la Comisión Permanente. 2. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente pondrán fin a la vía administrativa y serán requerables ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El conocimiento de estos asuntos corresponderá a una sección integrada por el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás presidentes de sección de dicha sala. 3. La legitimación para impugnar los acuerdos de la comisión disciplinaria corresponderá al juez o magistrado expedientado. 4. Estará también legitimado para impugnar los acuerdos de la comisión disciplinaria el Ministerio Fiscal. Artículo 639. 1. El Consejo General del Poder Judicial podrá celebrar los contratos que sean precisos para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con sujeción a la legislación de contratos del sector público. 2. El órgano de contratación será la Comisión Permanente, que deberá mantener informado al Pleno sobre los contratos que se celebren. Artículo 640. 1. La indemnización de los daños y perjuicios causados por el Consejo General del Poder Judicial queda sometida al régimen de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. 2. La reclamación de responsabilidad patrimonial se presentará ante el Consejo de Ministros, que resolverá. Artículo 641. La defensa en juicio de los actos del Consejo General del Poder Judicial corresponde a la Abogacía del Estado. Artículo 642. 1. En todo cuanto no se hallare previsto en esta ley orgánica y en los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, se observarán, en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que, en ningún caso, sea necesaria la intervención del Consejo de Estado. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a la materia disciplinaria. 3. Tratándose de actos declarativos de derechos, la revisión de oficio y, en su caso, la previa declaración de lesividad, se adoptarán por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta de sus miembros. 2. Se añade una disposición final primera, pasando la actual disposición final a disposición final segunda, con la redacción siguiente: en el libro 8 de esta ley orgánica, el título V tiene rango de ley ordinaria. Disposición adicional primera. Los actuales reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial conservarán su vigencia, en tanto sean compatibles con la presente ley orgánica. Disposición adicional segunda. Las cámaras regularán el procedimiento de selección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo los mecanismos adecuados para garantizar la máxima transparencia y publicidad en la designación de los mencionados vocales, con observancia de lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disposición transitoria primera. 1. Una vez constituido el primer Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, este procederá inmediatamente a adaptar la denominación y composición de todos sus órganos a lo dispuesto en esta Ley Orgánica. 2. A este efecto, el Consejo General del Poder Judicial procederá en el plazo de 6 meses a dictar un nuevo reglamento de organización y funcionamiento y un nuevo reglamento de personal, a fin de acomodarlos a las previsiones de esta Ley Orgánica. Disposición transitoria segunda. Una vez constituido el primer Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, este procederá a convocar anualmente un concurso oposición al cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial, hasta que se cubra íntegramente su plantilla. Cada convocatoria, en la que no podrán incluirse más de 5 plazas, será comunicada anualmente con carácter previo por el Consejo al Ministerio competente, a efectos de su reflejo en la oferta pública de empleo. Disposición transitoria tercera. 1. Una vez constituido el primer Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, este procederá a reemplazar progresivamente, en los casos en que corresponda, a quienes presten servicios en el mismo por los miembros del cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial, a medida que estos últimos tomen posesión.
2. La amortización de las actuales plazas a que se refiere el apartado anterior se llevará a cabo con arreglo al criterio que, en el plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, establezca la comisión permanente. Dicho criterio se hará público. 3. En el momento en que se haya convocado un número de plazas igual al de la plantilla del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, quedará definitivamente prohibido que personas no pertenecientes al mismo desempeñen funciones a ellos reservadas. 4. Quienes al tiempo de la entrada en vigor de esta ley orgánica prestaren sus servicios en el Consejo General del Poder Judicial en situación administrativa de servicio activo en sus respectivos cuerpos de origen podrán continuar desempeñándolos, y pasarán a ser titulares y percibir las retribuciones correspondientes al cargo que en la nueva estructura del Consejo se corresponda o resulte equiparable al puesto que viniese ocupando con anterioridad a la misma. Cuando se trate de puestos de trabajo de nivel superior, en el momento en el que, por alguna de las causas previstas legalmente quedasen vacantes, el Consejo General del Poder Judicial procederá de inmediato a su amortización. 5. La creación del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial prevista en esta ley y las actuaciones contempladas en la disposición transitoria segunda y en los apartados anteriores de esta disposición no supondrán, en ningún caso, incremento de coste. Disposición transitoria cuarta. Una vez constituido el primer Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la presente ley orgánica, este procederá en el plazo de 3 meses a aprobar los criterios conforme a los cuales deberá reorganizarse el servicio de inspección para adaptarse a la nueva estructura organizativa derivada de las funciones que le atribuye la presente ley orgánica. Disposición transitoria quinta. 1. En el primer presupuesto del primer Consejo General del Poder Judicial que se constituya conforme a lo dispuesto en la presente ley orgánica, cada una de las necesidades financieras de la institución habrá de ser debidamente justificada sin referencia a presupuestos anteriores, a fin de adaptar dichas necesidades a su nueva organización y regulación. 2. Ajustándose a las necesidades que hayan quedado justificadas en el mencionado presupuesto, se elaborará una nueva relación de puestos de trabajo ordenando el personal funcionario del Consejo General del Poder Judicial con arreglo a lo previsto en esta ley orgánica. Disposición transitoria sexta. Desde que se constituya el primer Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la presente ley orgánica, y en tanto no se modifique en materia de calificación la ley orgánica del Poder Judicial, todas las referencias que esta última hace a la Comisión de Calificación deberán entenderse referidas a la Comisión Permanente. Disposición transitoria séptima. 1. Desde que se constituya el primer Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la presente ley orgánica, y en tanto no se modifique en materia disciplinaria la ley orgánica del Poder Judicial, todas las referencias que esta última hace a los instructores delegados de los expedientes disciplinarios se entenderán referidas al promotor de la acción disciplinaria, así como a los letrados del Consejo General del Poder Judicial que le asistan. 2. A partir del momento previsto en el apartado anterior, la iniciación del procedimiento disciplinario será acordada por el promotor de la acción disciplinaria o, en su caso, por la Comisión Permanente, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica. Disposición transitoria octava. Los procedimientos administrativos del Consejo General del Poder Judicial se regirán, en todo caso, por la legislación vigente en el momento de su iniciación. Disposición transitoria novena. 1. Una vez constituido el nuevo Consejo General del Poder Judicial, se procederá a realizar las modificaciones presupuestarias que correspondan, para adaptar el nuevo régimen de retribuciones de los vocales a las previsiones de esta ley. 2. Hasta el momento en que se fijen por primera vez en la Ley de Presupuestos Generales del Estado la cuantía de las dietas por asistencia al Pleno o a las comisiones, se aplicará a los vocales del Consejo General del Poder Judicial un régimen de dietas análogo al previsto para otros órganos contemplados en la Constitución. Disposición transitoria décima. Una vez que haya entrado en vigor esta ley, el procedimiento de renovación del Consejo General del Poder Judicial se adecuará, en esta primera ocasión, a las siguientes previsiones. Primero, el procedimiento se iniciará de la forma prevista en el artículo 568 de esta ley orgánica, al día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, y sin que resulte de aplicación el plazo de 4 meses de antelación en el previsto. Segundo, a estos efectos, ese día el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial pondrá en conocimiento de las cámaras los datos del escalafón y del registro de asociaciones judiciales obrantes en el Consejo. Tercero, una vez que concluya el procedimiento establecido en los artículos 572 a 577 de esta ley y que todas las candidaturas estén a disposición de ambas cámaras,
Estas dispondrán de un mes para proceder a la designación de los vocales. Si alguna de las cámaras no hubiese procedido a la designación en ese plazo, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 570, pudiendo procederse a la renovación del Consejo. Cuarto, si antes de la finalización del plazo al que se refiere el apartado anterior hubiese concluido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, este continuará en funciones hasta que se proceda a la constitución del nuevo. Quinto, queda sin efecto cualquier actuación que hubiese podido realizarse con arreglo a la normativa derogada por la presente ley encaminada a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Disposición derogatoria. 1. El título 2 del libro 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en lo relativo a la renovación, designación y elección de los vocales del Consejo y a la constitución del mismo, queda derogado desde el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica. 2. El día en que se constituya el primer Consejo elegido de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica quedará derogado el resto del título 2 del libro 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como cuantos preceptos de dicha ley y otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgánica. 3. La Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial queda derogada desde el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica. Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se modifica el apartado 3 del artículo 175 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la forma siguiente. 3. El expediente de inspección se completará con los informes sobre el órgano inspeccionado, que podrán presentar los respectivos colegios de abogados, procuradores o, en el caso de la jurisdicción social, graduados sociales en todo aquello que les afecte. A tal fin, serán notificados, con la suficiente antelación, respecto a las circunstancias en que se lleve a cabo la actividad inspectora. Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se modifican los artículos 32 y 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los términos siguientes. 1. Se introducen un nuevo apartado 3 bis y una nueva letra e, en el apartado 5 del artículo 32 con la redacción siguiente. 3 bis. Los extranjeros a quienes España u otro Estado miembro de la Unión Europea hubiese reconocido protección internacional y que se encuentren en España, podrán solicitar por sí mismos y obtener una autorización de residencia de larga duración en España en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. No se reconocerá la condición de residente de larga duración en España al beneficiario de protección internacional cuyo estatuto hubiese sido revocado, cesado, finalizado, o cuya renovación hubiese sido denegada, de acuerdo con las normas de la Unión Europea aplicables, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Cuando, obtenida la autorización por la persona a quien otro Estado miembro reconoció protección internacional, las autoridades de dicho Estado hubieran resuelto el cese o la revocación de la citada protección. 2. Se introduce un nuevo apartado 11 en el artículo 57, con la siguiente redacción. 11. Cuando, de acuerdo con la normativa vigente, España decida expulsar a un residente de larga duración que sea beneficiario de protección internacional reconocida por otro Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades españolas competentes en materia de extranjería solicitarán a las autoridades competentes de dicho Estado miembro información sobre si dicha condición de beneficiario de protección internacional continúa vigente. Dicha solicitud deberá ser respondida en el plazo de un mes, entendiéndose, en caso contrario, que la protección internacional sigue vigente. Si el residente de larga duración continúa siendo beneficiario de protección internacional, será expulsado a dicho Estado miembro. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será de aplicación para las solicitudes cursadas por autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea respecto a los extranjeros a los que España hubiera concedido la condición de beneficiario de protección internacional. De conformidad con sus obligaciones internacionales,
y de acuerdo con las normas de la Unión Europea, España podrá expulsar al residente de larga duración a un país distinto al Estado miembro de la Unión Europea que concedió la protección internacional si existen motivos razonables para considerar que constituye un peligro para la seguridad de España o si, habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para España. En todo caso, cuando la protección internacional hubiera sido reconocida por las autoridades españolas, la expulsión solo podrá efectuarse previa tramitación del procedimiento de revocación previsto en la normativa vigente en España en materia de protección internacional. 3. Los preceptos incluidos en el apartado 1 de esta disposición final no tienen naturaleza orgánica. Disposición final tercera. 1. La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en lo relativo a la renovación, designación y elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a la constitución del mismo. Asimismo, la disposición final segunda de la presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 2. El resto de la presente ley orgánica entrará en vigor el día en que se constituya el primer Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la presente ley orgánica. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 28 de junio de 2013. Juan Carlos R. La presidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.